Grabar. Me he olvidado de eso. Bueno, tu tiempo. Sí, muchas gracias Renan por esa presentación. Gracias a todos los que están presentes también. Para mí es un orgullo poder representar al capítulo Chile y poder hablarles un poco de nuestro país. La presentación voy a darle todos los honores a Yamil porque él la hizo y quedó muy bonita. En realidad, el presidente de nuestra fundación. em, en el capítulo chileno. Y esta primera foto habla sobre una visita que fue hace muy poco, que fue del Bednar, que estuvo acá en Chile y se reunió con el presidente electo hace muy poquito, en realidad, también de nuestro país, José Antonio Cast. Em, Fue una visita bastante protocolar y bastante relacionada a lo que es la área política y fue bastante interesante. Les voy a hablar hoy día un poquito de la situación política actual, de la situación económica, social, la situación social y la situación de la iglesia también. No sé si alguien me puede decir, dame un segundito, la hora para no pasarme tanto en realidad. Ya, son las 8:30 en Chile. Perdón también el ruido, se están llevando a mi hijo. Por aquí sí se escucha de fondo. Entonces, bueno, hoy día en Chile particularmente, hace muy poco hubo un cambio de mando, en marzo de este año hubo un cambio de mando. Hoy día el presidente que nos preside es José Antonio Kast. Él es una persona abiertamente de extrema derecha, como él mismo lo ha señalado. Él creó eh, su propio partido político y lo ha dirigido hace los últimos años hasta que el día de hoy ya llegó a ser presidente de la República. Esto nos demuestra una pendular alternación política en el gobierno. Esto ya ha pasado yo diría que desde la vuelta de la democracia, que estamos generalmente con un gobierno de izquierda, un gobierno de derecha, un gobierno de izquierda, un gobierno de derecha. Hasta el momento solamente había sido de centro derecha, centro izquierda, pero hoy día ya se están alejando un poco más los polos y estamos viendo gobiernos de extrema derecha que están siendo parte del gobierno, ¿ya? También hay coaliciones de gobierno y oposición y su conformación actual, como les decía, hoy día están muy polarizados los movimientos gubernamentales en Chile. Y una de las cosas que más ha llamado la atención de este gobierno actual es la renuncia de Seremi y cambios de gabinete muy rápidamente que se han hecho. Esto ha demostrado algo que no había pasado en los gobiernos anteriores, que se ha demostrado ¿cuál es la palabra? Han sido em, perdón, se me fue la palabra. Han sido, han tenido pocas coaliciones entre los partidos políticos, por ende no han tenido gente para poder armar su gobierno en sí. Esto se ha visto, por ejemplo, en la renuncia de muchos seremi, que son eh, presidencias de gobiernos regionales de diferentes ministerios, y han habido ya cambios de gabinete. Ya se han ido dos ministros en menos de un año, o sea, menos de 6 meses, de hecho, desde el inicio del gobierno. El gobierno ha impulsado desde el principio una mega reforma, un plan de reconstrucción nacional. Esto siempre con el discurso muy latente de que el gobierno anterior dejó a Chile en un caos económico y que hay que reformarlo o reconstruirlo. ¿Ya? Esta propuesta de reforma constitucional también está enfocada en temas de seguridad y voy a hablar un poquito más de eso adelante. Deme un segundito aquí que me voy a... Y ahí sí. Con respecto a temas económicos, Chile, bueno, siempre ha sido un país bastante estable económicamente, pero obviamente que los movimientos del mundo internacional no lo dejan fuera. De hecho, somos uno de los países que tiene más tratados de libre comercio en el mundo. Eso hace que todas las políticas públicas de otros países con respecto a la economía nos peguen bastante directo. Hoy día no hemos visto hace un par de años con un estancamiento del crecimiento del Producto Interno Bruto, em, y mucho de eso ha tenido que ver con los aranceles de Estados Unidos a las importaciones desde Chile. De hecho, fue uno de los primeros países en verse afectado por el aumento de los aranceles de Estados Unidos en el cobre, que es uno de nuestros principales
materiales de exportación. Durante este gobierno también ha empezado grandes modificaciones al MEPCO. El MEPCO es una política de estabilización económica relacionada a los hidrocarburos y a los combustibles. Em, Esto se ha ido quitando y las variaciones han creado variaciones muy altas de, por ejemplo, el precio de las bencinas, lo que ha afectado directamente el bolsillo de las personas, de las empresas, etcétera. Como les decía anteriormente, se está llevando a cabo una mega reforma o se está planteando en el Congreso una mega reforma. Esto involucra la reducción de impuestos a las empresas y la invariabilidad tributaria. También una necesidad de aumento en la deuda de todas las personas y un olvido financiero y pago a 30 días de pymes que serán vetados. Esta mega reforma lamentablemente está muy enfocada en las grandes empresas y penaliza grandemente a las pymes, que en Chile por lo menos había sido uno de los énfasis que le habían puesto los últimos gobiernos anteriores al actual. Como nunca, el gobierno también ha decidido reinvertir un 100% de las utilidades de Codelco. Codelco es una de las empresas más importantes del país, es gubernamental, maneja todo lo que es el cobre en Chile y como nunca se ha decidido que todas las utilidades de esta empresa vuelvan a la misma para que crezca internamente y no salgan lo que generalmente pasaba en gobiernos anteriores, que las utilidades se iban a diferentes ministerios, a diferentes proyectos sociales para mejoramiento de la calidad de las personas. Con respecto a la sociedad hoy día y bueno, hace unos años atrás, no solamente desde este año, venimos con una alta sensación de inseguridad, algo que ha ido creciendo de menos a más. Esto es muy interesante porque Chile tiene uno de los indicadores más positivos con respecto a seguridad en las personas, en seguridad em, en el día a día, pero aún así la sensación del chileno es que hay mucha inseguridad. Y eso sí se ha incrementado en los últimos años, por lo menos en los últimos 5 años, con la presencia más concreta del crimen organizado. En Chile nunca se habían visto carteles o nunca habían entrado directamente en mafias como hoy día estamos viendo, por ejemplo, el Tren de Aragua, que está sonando muy fuerte acá en Chile, y otras relacionadas también al narcotráfico. En la sociedad hoy día vemos una polarización política muy fuerte. No hay partidos que representen un centro, por ende las personas o son opositoras o son 100% partícipes de la coalición de gobierno hoy día, en realidad más de coalición del partido de gobierno, y eso se ve mucho en el día a día. En las conversaciones es muy normal decir o votaste o no votaste por el presidente actual, y en realidad las últimas elecciones, para que se hagan una idea, el presidente que era de extrema derecha, de un partido que se llama Republicanos, que es un partido que él mismo fundó y creó. Y por el otro lado, la otra contendiente de estas elecciones era una representante del Partido Comunista. Entonces eran realmente dos opuestos y eso se sintió mucho en las votaciones y se siente también, como les digo, en esta polarización política de la sociedad. A la vez, Chile siempre se ha caracterizado por ser un país con altas tasas de desastres naturales, terremotos, inundaciones, aluviones. Y este año, o los últimos años, ha sido muy importante esto en el proceso de reconstrucción de cada uno de estos siniestros. En el verano hemos tenido en muchas partes de Chile muchos incendios. Pero también hoy día, por ejemplo, en lugares que nunca se han visto, como en el norte de Chile, donde está el desierto más árido del mundo, estamos teniendo inundaciones, aluviones increíbles y realmente creemos que el cambio climático es algo que está impactando mucho. Y eso nos ha obligado como país también a tener respuestas ante desastres muy fuertes, muy importantes. También que gran parte del presupuesto del país se vaya relacionado a lo que son las respuestas ante estos desastres. Y se han hecho grandes campañas. Ahí, por supuesto, que siempre estamos infinitamente agradecidos de todos nuestros vecinos que siempre están dispuestos a cooperar en cada uno de estos desastres y estamos muy agradecidos. Y también, por supuesto, hay una disminución de la confianza en las instituciones. Esto es algo que se está viendo hace mucho tiempo. Si bien Chile es un país donde la institucionalidad es bastante confiable, en el sentido de que hay muchos grados de transparencia, hay muy poca corrupción y colusión dentro de de las instituciones gubernamentales.
tanto gubernamentales como privadas. Hoy día sí las personas han disminuido esta confianza. Y, por ejemplo, los partidos políticos, una de las instituciones que menos confianza tienen hoy día, y eso hace que las personas no crean en ellas y, por supuesto, no permitan hacer coaliciones importantes políticas en el país para, por ejemplo, llevar las elecciones o tener personas interesadas en poder participar en política. Con respecto a la iglesia hoy día, em, hoy día y desde finales del 2020, la iglesia ha tenido un alto tasa de crecimiento de las congregaciones. Hoy día contamos, desde el 2020 a la fecha, se han creado 7 estacas, 25 ramas y barrios en Chile. Ha habido un aumento de bautismos anuales de más de 11.000 al año, por supuesto. Estado de la construcción de templos. Hoy día tenemos 2 templos funcionando, no, 3 templos funcionando: Santiago, Concepción y Antofagasta. Está en construcción otro en Santiago, en Maipú particularmente. Tenemos anunciado el templo de Viña del Mar, el templo de Puerto Montt, y creo que no se me queda ninguno. Pero esos son los templos y estamos muy contentos en realidad por el tremendo esfuerzo que está haciendo la iglesia para crecer la obra acá en Chile. Otra de las cosas que nos ha hecho muy contentos, nos ha hecho muy felices, es que hoy día un obispo es el primer delegado presidencial regional, miembro de la Iglesia en Chile. Él ya había sido electo como diputado de la República, fue obispo, hoy día no lo es claramente, y una vez que fue elegido el presidente actual, y fue denominado como delegado presidencial, que es el encargado de una de las regiones en nombre del presidente. Por ende, una de las personas que ahí están más cerca del gobierno y que es miembro de la iglesia, ha tenido mucha importancia en propuestas sociales muy buenas en Chile. Por ejemplo, en el apoyo a el postnatal de 1 año para las mamás, entre otros. Como les decía, también relacionado a los problemas de desastres naturales que ha tenido Chile, la iglesia ha tenido un fuerte impacto en la ayuda humanitaria ante desastres, sobre todo lo que ha sido incendios, aluviones. La iglesia ha tenido gran preponderancia en, en el apoyo a los miembros, pero también a la comunidad en general. La iglesia ha abierto las puertas de sus estacas en caso de desastres naturales para poder servir como refugio, por ejemplo, y ya ha estado muy presente desde el área Sudamérica Sur en la ayuda humanitaria ante desastres en Chile. Hoy día, como desafíos en la iglesia, bueno, aparte, por supuesto, de los que todos tenemos, como capítulo hemos visto que hay 2 grandes desafíos que tenemos como miembros de la iglesia. Uno es el proyecto de Sirve Ahora. En Chile entró con mucha fuerza o con mucha fuerza de parte de la iglesia, pero culturalmente ha sido muy difícil llevar a cabo Sirve Ahora. Porque si bien hay muchas instituciones, ONG o sin fines de lucro que no, que han subido proyectos, hoy día nos cuesta mucho ser voluntariado. El chileno no hace tanto voluntariado en su día a día, ni siquiera siendo miembros de la iglesia, entonces sí ha sido un gran desafío poder impulsar esta plataforma en Chile. Y otro de los grandes desafíos es el acceso a BYU Pathway Worldwide. Lamentablemente en Chile el nivel de inglés de las personas jóvenes, mayores, niños en general es muy bajo. Hay muchos profesionales que no hablan inglés, la base de inglés en los colegios no es suficiente. Y por eso en realidad ha sido muy complejo llevar a cabo el acceso a BYU a las personas que quieran estudiar online. Hemos hecho como capítulo, de hecho, específicamente los mejores esfuerzos para hacer English Connect, pero aún así es muy difícil tener gente que quiera facilitar, por ejemplo, esos cursos para nivelar temas de inglés y también que se conozca los beneficios del estudio online. ¿Ya? Así que, bueno, eso yo creo que serían los puntos más relevantes de la iglesia en Chile. Como les decía, estamos muy contentos de que generalmente tenemos la visita de autoridades generales. El elder Bednar vino hace muy poco tiempo, se reunió con el presidente. También estamos muy orgullosos de contar con el primer capellán, eh, miembro de la iglesia en Chile y de Sudamérica Sur y también de Latinoamérica, de hecho, en español, que va a ser Yamili Nostroza, quien va a trabajar para una fundación
que no es de la iglesia, por supuesto, y estamos tratando también de impulsar ese punto para que muchos más de ustedes conozcan lo que significa ser capellán y qué es lo que va a significar tener una capellanía en Chile de parte de la Iglesia de Jesucristo. Así que eso sería mi presentación. Muchas gracias por su tiempo y cualquier duda quedo feliz de responderles. Muchas gracias, Paulina. Gracias por tu presentación. Qué bueno conocer un poco más del país de Chile. Bueno, ahora vamos a seguir con la exposición de Bolivia. Voy a pasar el tiempo a Israel Solís, quien va a ser el primero en exponer sobre Bolivia. Antes voy a volver a leer su presentación. Israel Solís es administrador de empresas con un MBA en alta gerencia y más de 10 años de trayectoria en gestión organizacional, planificación estratégica y consultoría empresarial. Cuenta con una destacada formación académica que incluye estudios en Pathway Connect, New York Online y en Georgetown University y en la Escuela Europea de Negocios, además de experiencia como capacitador, docente y consultor para diversas instituciones y pymes en Bolivia. Actualmente se desempeña como administrador del hospedaje del Templo de la Iglesia de Jesucristo en Cochabamba, destacándose por su liderazgo gerencial y la optimización de procesos operativos y financieros. Ahora sí, Israel, tu tiempo. Muchas gracias, hermano. Muy bien, voy a compartir entonces la presentación corta que tengo. Ah, perdón. Ya. Muy bien, entonces voy a hablar rápidamente, hermano, sobre el análisis económico en Bolivia. Bueno, Bolivia está pasando por una fase económica muy complicada en estos últimos años. Entonces he hecho un pequeño resumen sobre primero la situación actual económica y después cómo lo estoy enlazando con la realidad de las pequeñas empresas que están tratando de tener, digamos, éxito dentro de esta situación compleja. Entonces, en este contexto quisiera leer esta parte que dice que Bolivia está atravesando una de las mayores crisis económicas, ¿no? Entra menos dólares, el país sigue necesitando muchos dólares para importar y financiar el gasto público. Esta diferencia ha provocado escasez de las divisas, inflación, devaluación y problemas de combustible. Actualmente el problema es bastante serio, el déficit es uno de los problemas más grandes, ¿no? Cerró el 2025 con el 12% del PIB y el FMI proyecta el 20% para el 2026, ¿no? Finales. Entonces es una brecha que se está ampliando. Eh, a ver, ya, ahora. Eh, perdón. Ya, muy bien. Entonces Bolivia durante más de 20 años gastó más de lo que el Estado recibe, ¿no? Entonces, eh, ya. El Estado gastaba en exceso, pero la producción y exportación de gas natural fue disminuyendo. O sea, Bolivia es un país que ha vivido muchos años de la venta del gas natural al Brasil y a la Argentina. Entonces ha sido el sostén económico de Bolivia, ¿no? Entonces todos los ingresos grandes que ha tenido son por el gas natural. Pero a partir del 2016 estas reservas de gas natural bajan drásticamente la venta hacia Brasil. O sea, Brasil ya no importa las mismas cantidades. La venta a la Argentina también se ha detenido. Entonces, de 6.000 millones de dólares que recibía el Estado anualmente, ha bajado a 1.400 millones. Pero lo que no ha bajado es el gasto público. Entonces, ahí es donde hay un déficit, ¿no? Entonces, ahí es donde surge esta escasez de dólares, porque aumentan los costos de la importación y el peso boliviano se debilita. Entonces ahí empiezan todos estos temas económicos
y la dificultad para importar combustible, específicamente alimentos y maquinaria. Específicamente, pero el combustible es lo que mueve, ¿verdad?, la economía, el diésel y la nafta, la gasolina. Entonces, el déficit elevado que terminó afectando al tipo de cambio que tenemos ahora, ¿no? Es un tema muy extenso, pero no voy a ahondar mucho en eso. Ahora, ¿cómo se van adaptando las microempresas a la situación actual? Por ejemplo, las pequeñas empresas lo que están haciendo ahora es venden solamente algo que es necesario en el mercado boliviano, porque la economía está contraída, ¿no? Entonces, también las empresas que se están adaptando a la situación compleja tienen pocos costos fijos, no dependen demasiado del combustible. Entonces, todos los negocios que pueden, digamos, pueden sobrevivir a este tipo de situaciones de los que están surgiendo. También hay negocios que pueden cambiar precios rápidamente, compran y venden rápido y pueden percibir ingresos en dólares. En este momento muchas empresas les cuesta conseguir dólares debido a que el Estado no tiene los dólares para inyectar en la economía, entonces están buscando la manera de hacer préstamos internacionales con el FMI. Entonces la gente que tenía sus depósitos en el banco en dólares no puede acceder a toda esa cantidad de dólares porque no están ya en la banca, ¿no? El Estado los ha retirado a través del Banco Central. Entonces hay una escasez por eso de dólares. Entonces la gente cuando consigue dólares afuera y los trae al país, entonces ahí puede tal vez tener una mejor opción de mejorar sus economías. Pueden también vender fuera de Bolivia. El tipo de cambio y el acceso a divisas se han convertido en uno de los principales problemas para las empresas bolivianas. Entonces, los negocios que están pudiendo hacer transacciones y traer los dólares desde el exterior, entonces tienen las ventajas de sobrevivir a este tipo de crisis. Ahora, los rubros que se están adaptando, por ejemplo, a la crisis que estamos viviendo económica son, por ejemplo, la comida rápida, libre. Entonces la gente siempre va a solicitar alimentos, necesita alimentarse. Entonces los negocios que pueden surgir de esta crisis tienen mucho que ver también con la seguridad alimentaria y la comida. También, por ejemplo, ahora se están adaptando mucho los negocios al comercio por WhatsApp, Facebook, TikTok, para evitar justamente pagar costos fijos, ¿no? Y eso les permite vender directamente a los consumidores. El delivery y la logística local, por ejemplo, ese es un problema para los que tienen logística y tienen que utilizar combustible para el transporte. Entonces, ahí están buscando las empresas cómo mejorar o optimizar su logística. Los servicios digitales, también diseño, publicidad, edición de videos, manejo de redes, páginas web, asistencia virtual, pueden venderse incluso en el exterior. Esa es otra área donde se están las empresas tratando de aferrar este tipo de servicios digitales para generar mayores ingresos, especialmente si están fuera del país. Entonces también los servicios para recibir pagos en el exterior, ¿no? Por ejemplo, en Bolivia, las personas con la restricción de las tarjetas y los límites que hay en la banca, entonces han optado por plataformas de pagos como Meru, Binance, etcétera, que son plataformas externas en el país, pero que con eso pueden realizar sus pagos en dólares y también hacer un cambio por las criptomonedas para hacer pagos locales también. Entonces se han ido adaptando todos estos rubros por causa de esta crisis tan fuerte que estamos pasando. También, por ejemplo, la reparación y el mantenimiento en crisis. Hay muchas personas que reparan celulares, electrodomésticos, vehículos, equipos, en vez de comprar nuevos, ¿no? Por el tema de la importación y el cambio de la utilización de dólares. Entonces ahí también surgen oportunidades para estas empresas. Por ejemplo, la ropa, los productos importados de bajo costo, los comerciantes que compran inteligentemente rotan inventarios rápido y pueden tener mayores márgenes, ¿no?
Entonces, la manufactura también generada en el país es otro rubro que se puede mejorar. Los alimentos básicos y la distribución, por ejemplo, las personas que producen en el campo bienes, los alimentos que se producen siempre tienen una demanda estable a pesar de la crisis, entonces ahí están manteniéndose y adaptándose estas empresas. Después, la pequeña manufactura, fabricar localmente productos que antes dependían de importaciones, puede ser también una oportunidad. Y las microempresas exportadoras, están muchas empresas pequeñas tratando de vender productos bolivianos al exterior justamente para captar eh, divisas extranjeras y así fortalecer sus procesos internos y no tener que despedir personas, etcétera. Entonces, toda esta dinámica que estamos viendo está sucediendo por causa del desafío económico que estamos viviendo. Pero hay oportunidades que se van generando de acuerdo a las diferentes crisis, ¿no? Y para terminar, simplemente quiero decir que, como dice Albert Einstein, la crisis y las oportunidades, sin crisis no hay desafíos, en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es carísimo. Entonces, es lo que quería compartir con ustedes sobre la parte económica, hermano. Muchas gracias, Israel, por tu presentación. Ahora vamos a pasar el tiempo a nuestro amigo Weimar Valle, como anfitriona, si puede abrir su cámara, su micrófono, y voy a leer su biografía para presentarlo. Weimar Valle es abogado de profesión y cientista político. Tiene maestrías en Derecho Constitucional y en Investigación en Educación Superior. Trabajó como docente universitario e investigador. Actualmente trabaja como asistente tutelar del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia. Sirve como maestro de institutos de religión y presidente de la Escuela Dominical de Suarre. Neymar, ah, tienes tu tiempo y voy a compartir la presentación que me enviaste. Gracias, de nada, muy amable. Un saludo a todos amigos, Robres. Espero que se me escuche bien, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí. Gracias. Espero no ser aburrido en esta parte, sino sintetizar. Es muy complicado sintetizar la situación política de un país. Pero vamos, me gusta una frase que dice de George Orwell. Si la libertad significa algo, es el derecho de decirles a los demás lo que no quieren oír. Creo que es algo muy interesante. Orwell fue uno de los escritores de bastantes libros muy buenos. Y me gusta esta frase porque creo que, bueno, vamos a analizar sobre esta situación de lo que se entiende por democracia. A ver, te voy a decir el siguiente, Esdran, por favor, amigo. Muy bien, como bien explicó Israel, es decir, tenemos un momento de conflicto bastante interesante por las largas filas, por el tema de los carburantes. No tenemos diésel, no tenemos gasolina, o sea, ha disminuido mucho. Entonces, eso ha generado la subida de precios. Y pues el siguiente, por favor, estimado Renan. Ah, ok. ¿Por qué pasa esto? Porque, bueno, estos conflictos económicos generan o repercuten en la política. Tuvimos elecciones el año pasado donde se configuró un nuevo escenario político en Bolivia a cargo del presidente Paz Pereira, Rodrigo Paz, quien es de una línea de derecha. Ahorita voy a explicar por qué razones. Y se dejó después de unos 20 años a cargo del gobierno del MAS, de Evo Morales, que muchos de ustedes deben conocerlo o han escuchado de él. Entonces, he puesto ahí dos cuadros. Un cuadro donde dice, el primer cuadro es del 2020, donde estaba conformado la Asamblea Legislativa, bueno, donde ustedes conocen como el Congreso, la Asamblea Legislativa, donde tenía una mayoría casi más del 50%, de hecho, más del 50% por el MAS.
Pero ahora eso ha cambiado. El gobierno del MAS, el MAS significa el gobierno de Evo Morales, perdón, el partido de Evo Morales o el partido donde el expresidente Luis Arce Catacora, ahora solo tiene uno o dos o tres, o sea, es muy poquito. Y los otros partidos políticos tienen tendencia a la derecha o lo que podría llamarse derecha o liberal o neoliberalismo. Entonces, ha cambiado, es un giro, es un viraje a la derecha que pues muchos de los países que pertenecemos han hecho ese mismo fenómeno. Vamos al siguiente, por favor, querido Renan. Bueno, esto igual en Bolivia, como pueden ver, pues lo que está con azul era del gobierno de Evo Morales, bueno, del partido de Evo Morales, mejor dicho, lo siento, y el gobierno de lo que está pintado con naranja es de lo que es del actual presidente. Y los otros colores también están de los otros partidos políticos, para ver cómo está dividido nuestro país por los distintos departamentos que tenemos. El siguiente, por favor, Renan. Ok, bueno, fue una sorpresa para todos nosotros, inclusive para los candidatos, que gane este presidente, porque no tenía pensado ganar. De hecho, el financiamiento fue muy poco, ellos mismos se financiaron. A un principio eran bastante unidos. Cada uno tenía su partido político que iba como muy contrastatario con lo que es el gobierno de Evo Morales, fue bastante así. A un principio vinieron unidos, pero como una relación de pareja, se separaron, porque el vicepresidente de Rodrigo Paz se puede decir que es muy popular, pega mucho lo popular, y de hecho muchos votaron por el vicepresidente más que por el presidente. Es decir, quien hizo rédito de esta ganancia política fue el presidente más que el vicepresidente. Pero después, por situaciones de política y de intereses, se separaron. O sea, se separaron, siguen gobernando juntos, pero el vicepresidente es como, diríamos aquí en Bolivia serruchea al presidente, es decir, su principal opositor. Vamos al siguiente, por favor, Renan. Ok, esto quiero explicarlo bien, tal vez así me pueden entender mejor. Tenemos dos bloques. Bueno, se puede decir, antes del 2025, Bolivia pertenecía al grupo, a ese eje donde estaba Rusia, estaba Irán, estaba Cuba, estaba el gobierno de Venezuela, Nicaragua, etcétera. O sea, el presidente Evo Morales como su sucesor, que era el presidente, bueno, se me fue su nombre, Arce Catacora, pues era parte de ese eje. Y ahora hacen otro eje que es distinto, ahora con el gobierno de Trump, son parte de la derecha y hay varios gobiernos que son también parte de ese grupo. Entonces, hay un claro cambio, ¿no? Cambio político. Cambio político sí, pero cambian los resultados no. La verdad, en este casi ya va a ser un año que gobierna, pues no hay muchos cambios. De hecho, muchos dicen que ha estado muy improvisado el gobierno y eso se percute en la economía. El presidente trataba de decir, vamos a cambiar la política no nos vamos a prestar del FMI, y pues es lo primero que hicieron, prestarse del FMI, o bueno, gestionaron el FMI. Entonces, hay un buen libro que me gusta mucho que se llama El malestar de la globalización. Ese es un libro bastante interesante que critica estas cosas en el 1989. Lo que trato de decir es que hay ese cambio y pues la oferta electoral no ha sido cumplida y eso es lo que le está bajando bastante a la imagen y al partido. El siguiente, por favor, Renan. Bueno, quería un poquito más ampliarlo con esto. Eh, lo que pasa aquí, que en Bolivia creo que hay algo que se llama democracia. La democracia, que es el gobierno, está institucionalizado en nuestra constitución política. Eh, la democracia es la participación de todos. A veces por democracia se hacen cosas malas, se hacen cosas buenas, no lo sé. Es como usar el nombre de Dios o usar el nombre de alguien y hacemos esas cosas. Los principales crímenes a veces son por estos pensamientos. Lo que trato de decir es que hay mucha gente que a veces es usada, pues solamente la gente más humilde, por lo que son pulsetas políticas. Es decir, conflictos entre lo que son partidos políticos o ideologías políticas. Hay mucha gente que todavía se identifica con Evo Morales por los cambios que ha habido. Hay mucha gente que todavía lo apoya. Eso es innegable por el porcentaje que ha habido. O sea, existe ese conflicto entre lo que es partido izquierda y derecha. Hay un autor que me gusta mucho que se llama McCormick. McCormick decía que cuando las instituciones lo vamos creando como sociedad, y las instituciones, como explico la que habló de Chile,
permiten, bueno, de cierta manera nos dan estabilidad. Creo que en Bolivia es un lugar bastante conflictivo porque hay gente de todo lado, de todo pensamiento. Muchos dirían que nuestra democracia está bajando, pero yo pienso que no. Creo que tenemos mayor oportunidad de hablar lo que decimos y lo que tratamos de hacer es poder debatir. Creo que es eso lo que nos falta a nosotros, poder tener espacios de debate, espacios de discusión donde podamos contrarrestar ideas, pero no con insultos, sino con argumentos. Es decir, los argumentos permiten cambiar las cosas y para que podamos argumentar tenemos que aprender a pensar. Tal vez ahora sí, si es que se puede compartir la imagen, lo siento por tantas, por tantos cambios. Tal vez creo que todos tratamos de construir algo diferente desde donde estamos. Lo que he tratado de hacer en este tiempo, bueno, ustedes conocen, es hacer un club de lectura, un grupo de lectura, o varios grupos de lectura donde se puedan para poder leer, para poder aprender a pensar y para poder aprender a debatir. Como diría Gargarella, que es un autor argentino, creo que mientras hacemos espacios de iguales, podemos generar mayor consenso y nuestra cultura política cambia. A muchos bolivianos no les importa tanto quién gobierne mientras la economía esté bien. Bueno, no sé, algunos, a la gente popular generalmente les preguntas eso, porque a la gente que de repente está bien no te va a decir eso, pero la gente popular, mientras haya dinero en el bolsillo, todo está bien, pero ahora no hay dinero en el bolsillo, o hay poco dinero y no alcanza para mucho. Entonces creo que los grupos o los espacios de debate nos permiten saber que es bueno discutir, es bueno armar consensos y creo que eso es lo que nos falta en Bolivia, porque a veces los solucionamos pues con cosas físicas, con violencia, en lugar de aprender a escuchar al otro. Creo que eso sería de parte de mí. No sé si he hecho algo mal o algo bien. Por favor, si preguntan, estaría muy agradecido. Gracias. Ha sido bastante bien, Weimar. Muchas gracias, mi amigo, por tu exposición. Ahora vamos a pasar el tiempo a Jaime Calani. Ahora le puse como anfitrión, así puede abrir su cámara y su micrófono. Y ahora paso a leer su presentación. Jaime Calani es doctor honoris causa de la Universidad Internacional en Desarrollo Humano y Liderazgo de México, licenciado en Contaduría Pública, diplomado en Finanzas, diploma de Guatemala, diplomado en Coaching Educativo de Colombia, coach profesional psico, mentor internacional certificado, miembro de la Red Global de Mentores, conferencista plata senior, CMCO, embajador de la Cámara Internacional de Conferencistas, CEO de Estudia Bolivia, autor del libro Vender es Ayudar, coautor del libro de coaching Construyendo Propósitos, que es un bestseller en Amazon, coordinador nacional de Relaciones Públicas de la Universidad Privada San Francisco de Asís y ha capacitado a más de 80 empresas a nivel nacional e internacional. Así que Jaime, te paso el tiempo para que hagas tu presentación. Muchas gracias, Renan. Queridos amigos, sean todos bienvenidos. Voy a poder compartir un poco acerca del tema social en el país, ¿sí? Sean todos bienvenidos. Vamos a arrancar brevemente. Mi nombre es Jaime y voy a tocar tema social de Bolivia. Quisiera empezar haciendo el siguiente comentario, que más que comentario es una pregunta. ¿Cómo se siente la situación de un país, la situación social de un país cuando los números de la economía terminan afectando directamente la vida cotidiana de las personas? Hay 5 puntos. El primer desafío, queridos amigos, es lo que ya mencionó mi colega, mi compañero Israel, la parte económica. Es, es más, tengo aquí quizás una imagen para poder entender que casi todo por mucho tiempo lo llamaban la red troncal, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Como anécdota y quizás que me da cierta autoridad para hablar un poquito acerca de lo que estoy hablando, quien les habla nació aquí en el centro de Bolivia, en Cochabamba, en un lugar llamado Vinto, es un municipio pequeño en la provincia de Quillacollo. Por temas de la vida me crié en Bahía Blanca, Argentina. Fui bendecido para ir el año pasado con un seminario con la Fundación a Buenos Aires y justo en la dedicación del templo de Bahía Blanca donde me crié. Volví a Bolivia y, bueno, serví una misión de tipo completo en Perú. El ver países diferentes me ha hecho entender mejor la vida social de mi país.
De Cochabamba me fui por trabajo a Santa Cruz, que es otra realidad dentro del mismo país. Ahí conocí a mi esposa es de La Paz, actualmente vivimos en La Paz y tenemos dos hijos de Santa Cruz. Así que el vivir en estas tres ciudades llamadas la red troncal, aunque hoy en día hay una cuarta ciudad que está dentro de La Paz que se llama El Alto. Si bien la economía principal, las empresas grandes tienen sus sedes, sucursales, subsedes en estos tres departamentos, o en la cuarta ciudad también, que es El Alto, hace que se note la diferencia. Sin ir muy lejos, otro tema, el segundo punto que quiero hablar es el empleo y las oportunidades. No es lo mismo las oportunidades que tienen fuera de estas tres ciudades las personas que viven en los demás departamentos. Aún no pagan el sueldo mínimo nacional que corresponde. No hay el mismo control, hay un desempleo. Es más, si tienen empleo, no es de calidad. Hay algunas preguntas que me gustaría reflexionar. Por ejemplo, dice, ¿tiene un salario suficiente esa persona? ¿Tiene seguridad social? ¿Tiene posibilidades de crecer profesionalmente? ¿Puede independizarse? ¿Puede ahorrar? El tercer desafío, queridos amigos, y es el motivo por el cual yo soy miembro de la Fundación Robles del Sur, es la educación. Yo estoy convencido que la educación va a ayudar a que un país salga adelante. Y necesitamos que haya más competencias, habilidades blandas, como se llaman. La pregunta no debería ser qué está mal en Bolivia, sino debería ser qué podemos hacer cada uno de nosotros para mejorar Bolivia. Como cuarto punto, el desafío es la desigualdad y acceso a servicios. Hay zonas aún en nuestro país que no llegan las comodidades que llegan en las ciudades grandes. La pobreza por eso no se mide solamente por cuánto dinero tiene una persona. Quiero que sepan, amigos, que el último punto, que no es solo hablar lo negativo, quiero hablar también de las fortalezas que tiene Bolivia. Dentro de las fortalezas que tiene Bolivia, me gustaría mostrarles primero mi intervención en la Fundación Robles del Sur en septiembre del año 2024, cuando fue la primera vez que pude participar. Yo hablé de democratizar la educación y empezamos a dar charlas con los miembros de mi país, charlas gratuitas. Invitamos a personas expertas en su área y dimos charlas abiertas, presenciales y virtuales para ayudar. Yo estoy convencido que si como Robles nos unimos, además de ser miembros de la iglesia, tenemos ciertas competencias que nos ayuda a poder democratizar esta educación compartiendo el conocimiento que uno tiene. Aquí estoy dando unas becas. Durante mucho tiempo me he desempeñado en instituciones educativas, tanto universidades como institutos. Para mí es importante enseñar a la nueva generación para que se cumpla la profecía profética que lo mejor está por venir. Pero sin ir lejos, hay personas que no son miembros. Tengo aquí un buen amigo de Oruro, una ciudad de mi país, Juan Marqués. Él da charlas en las cárceles de varones y mujeres. Tuve la oportunidad de poder participar dando charlas a estas personas que son privadas de libertad. Ya en septiembre me toca ir a la cárcel de mujeres. Y él invita a personas que somos expertos en ciertas áreas que siente que pueden ayudar a estas personas. Hoy él se ha expandido a colegios y estoy seguro que como él hay muchos más en nuestro país que pienso que es hora de poder encontrarlos para poder sumar esta causa. Queridos amigos, me gustaría finalizar con lo siguiente, ¿sí? Imaginemos a una niña boliviana que hoy está entrando a la escuela. Ella no conoce las estadísticas, no sabe cuánto está el déficit fiscal, no sabe cuánto valen las reservas internacionales, pero tiene un sueño. Quizás quiere ser doctora, ingeniera, profesora, empresaria, científica. El verdadero desafío, amigos, es lograr que esta niña tenga oportunidades reales para cumplir ese sueño. Esa es la meta como Robles del Sur, como país Bolivia, para ayudar a esas personas que son emprendedoras, proactivas. Bolivia es un país diverso, tiene pluricultura, tiene fauna, flora, que nos podemos enriquecer de esos recursos para poder hacer una Bolivia mejor. Y quiero cerrar, queridos amigos, diciendo que un país no cambia cuando solamente se queja de sus problemas. Cambia cuando sus ciudadanos deciden convertirse en parte de la solución. Y queremos una Bolivia diferente mañana. Pero para eso debemos preguntarnos qué estoy haciendo hoy para construirlo. Eso es todo, querido amigo Renan, y cada uno de ustedes que están aquí presentes, queridos amigos de la Fundación Robles del Sur. Para mí ha sido un honor poder compartir esto y no sé si hay alguien que tiene alguna pregunta que podamos
poder resolverlo. Muchísimas gracias, Jaime, por tu exposición. Me ha gustado mucho la imagen de Bienvenidos a la escuela, o de un libro del cual sale una flor. Creo que es muy significativo eso. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar el tiempo para nuestro amigo José Salvatierra, nuestro cumpleañero de hoy. Voy a leer tu biografía. Es José Manuel Salvatierra, es escritor y gestor de iniciativas vinculadas al desarrollo, la institucionalidad, la innovación y la tecnología. Tiene formación en ingeniería de telecomunicaciones, en ingeniería en inteligencia artificial. Actualmente estudia Business Management en BYU. Impulsa la Sociedad para la Economía Popular y su desarrollo, una iniciativa en desarrollo que aborda temas de institucionalidad, innovación, tecnología y gestión en los ámbitos público y privado. Sirvió durante 6 años como obispo. Actualmente preside el capítulo Bolivia de la Fundación Robles del Sur. También es impulsor de Pensando Bolivia, un espacio de análisis sobre la realidad nacional, y actualmente desarrolla actividades empresariales en el sector de la construcción y de servicios. Ahora sí, no sé tu tiempo. Gracias, gracias, Renan. Buenas noches a todos. Yo voy a hablarles un poco sobre lo que son, cómo estamos con la libertad religiosa, ¿no? En el país. Ah, explicando un poco que en Bolivia sí tenemos, ¿no? Vamos a ver diferente la estructura de esta forma, ¿no? Reconocimiento, mecanismos, el ejercicio, la protección, la vigilancia y la participación ciudadana. Entonces, no es lo mismo decir, ¿no?, que hay un derecho y analizar el estado del derecho. Esas dos cosas son totalmente diferentes. En la Constitución de nuestro país reconoce, ¿no?, tratados internacionales y también garantizan la libertad de culto. Bolivia es un país laico que no reconoce una religión oficial. Entonces, hasta ahí, ¿no?, vemos que hay una buena estructura, una buena línea, ¿no? Pero vamos un poco más abajo y vemos que, por ejemplo, la regulación de esto de la libertad de culto no está muy bien definida. Y eso hace que se generen algún tipo de conductas que de pronto el Estado, por regular, ha estado vulnerando o presionando algunas libertades dentro de lo que es la religión. Pero el problema es decir en qué momento esto es un exceso o en qué momento el problema resulta la regulación, la virtud se convierte en vicio, ¿no?, que se vuelve un exceso. Entonces no hay esa contrapartida ciudadana, ¿no? Si bien las instituciones religiosas y la iglesia, especialmente la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ha sido uno de los principales promotores de la libertad religiosa, ha tenido momentos difíciles, ¿no?, donde la propia iglesia ha estado a punto de retirarse del país, ¿no?, en años pasados con gobiernos anteriores, pero la intervención de muchos miembros de la iglesia con sus talentos, con sus influencias, con sus recursos, han hecho posible que la iglesia prevalezca, ¿no? Entonces, pero hay un punto, ¿no? No hay contrapesos, ese es el problema. Entonces, en el ejercicio de la libertad religiosa están las iglesias, las comunidades, ¿no? Especialmente los indígenas, ¿no?, a través de sus agrupaciones defienden mucho, ¿no?, como su cosmovisión, ellos lo denominan los usos y costumbres. Entonces, pero por el lado de las fes, especialmente las cristianas, cuando uno habla de libertad religiosa, dicen, bueno, seguramente está defendiendo su iglesia, ¿no? Está defendiendo su postura, entonces se lo ve de esa manera, ¿no? Entonces no hay eh, una representación que pueda entenderse como algo objetivo y neutral. Hay una institución interesante que ve las libertades aquí en Bolivia, que es la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, pero esta organización es apolítica, no pertenece a ningún organismo internacional ni a ninguna fundación, es una organización civil, ¿no?, y es un modelo
a seguir para muchos países, pero no hay algo así, ¿no? Para la libertad religiosa. Y ahora les voy a explicar más adelante por qué. Entonces, en protección tampoco estamos muy bien porque, bueno, en la Constitución dice, ¿no? Que hay una Defensoría del Pueblo y esta Defensoría tiene como objetivo cuidar los derechos fundamentales que están reconocidos por el Estado. Pero si nosotros analizamos las prioridades que tiene esta Defensoría, habla de mujeres, habla de niños, ¿no? De personas LGTB, ¿no? Pero no, ni se menciona, no hay una prioridad, no hay ningún tipo de proyecto o algún tipo de acción directa que haga, ¿no? Esta defensoría. Entonces, la mayoría de los datos de protección, ha habido algunos casos, ¿no? Que por temas de conciencia, de libertad de conciencia, no han aceptado, por ejemplo, hacer un servicio militar, lo han judicializado, pero es un caso muy específico, ¿no? Por ejemplo, la anterior semana hemos visto que Brasil, ¿no? En su último censo ha indicado, ¿no? La religión, ¿no? Cuántas personas participan por ciertos tipos de religión. En el censo pasado que hubo en Bolivia, hace no mucho, se le pidió al Estado, ¿no? Que puedan incluir esta pregunta. La respuesta del Estado fue negativa, ¿no? Indicando de que no era un criterio técnico o relevante para la información que ellos buscaban. Entonces la Iglesia Católica lo ha judicializado, no han llegado a tribunales, pero hasta que lleguen a ese proceso, al final pasó el censo y nunca tuvimos la información y no la tenemos, ¿no? Entonces, en la participación ciudadana pienso que es la parte más débil de lo que es esta libertad, ¿no? Este derecho. No hay una incidencia directa. Pareciera que, bueno, como no hay una necesidad, no hay un ataque directo a este derecho a nivel de las personas, ¿no? Entonces, no lo sienten. Entonces, el otro extremo, ¿no? A veces cuando una persona o un grupo, ¿no? En este caso, las religiones se sienten vulneradas, hay muchos casos, ¿no? Que hemos visto en Sudamérica donde están defendiendo, ¿no? Es una acción continua, pero en Bolivia no sucede, ¿no? No sucede eso y entonces eso está permitiendo o la consecuencia de esto es que, eh, bueno, el Estado siga regulando, siga coartando y no haya un contrapeso. Entonces nosotros como Fundación Roble del Sur, lo que estamos proponiendo es que se pueda lanzar un observatorio de libertad religiosa y de libertad de conciencia. Entonces, esa es, pienso, la acción natural que debemos llevar a cabo como miembros de la Iglesia en primera instancia y dos, como ciudadanos, ¿no? Que al final permitimos que no se tome en vano el nombre de la Iglesia, ¿no? O que no se nos relacione, que digan, es que ellos están defendiendo su credo, entonces que no se politice el tema, ¿no? Entonces, estamos en ese proceso y eso es en cuanto a lo que podemos analizar de libertad religiosa. Y por último, mi reflexión, ¿no? Al respecto es de que eh, es muy difícil que nosotros podamos lograr tener dignidad humana, hacer prevalecer los derechos fundamentales, mientras no los tengamos presentes, no los tengamos en cuenta, y como parte de nuestra responsabilidad es que podamos empezar por esto que es la libertad religiosa y así vamos a permitir que las demás personas también fomenten una mejor calidad de vida y sus condiciones, ¿no? Y que el Estado permita o garantice con mayor claridad, eficacia, muchos derechos que esta noche hemos visto que son bastante vulnerados y que necesitan trabajar mucho en nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Manuel, por tu tiempo, por tu presentación y a los demás de Bolivia por la exposición. Para terminar esta parte, esta sesión, vamos a escuchar a Bárbara Rangel, quien va a representar a Venezuela y paso a leer su biografía. Bárbara Rangel Salazar es de la isla de Margarita, Venezuela,
Está casada y tiene una bebé. Es diseñadora gráfica, fotógrafa y le apasiona el coaching y el desarrollo personal. Actualmente está desarrollando un espacio llamado Naciste para Más, en el que busca motivar e inspirar a mujeres para que trabajen en su crecimiento personal. Actualmente sirve como presidenta de la Sociedad de Socorro de su distrito. Así que, Bárbara, te paso el tiempo. Hola, buenas noches. Bueno, le comenté a Renan sobre el problema del internet, entonces voy a compartir la presentación y hablaré por acá. Eh, bueno, es un privilegio para mí poder hablar de mi país, Venezuela. Eh, Creo que a cada uno de nosotros nos llena de orgullo y se nos hincha un poquito el pecho al poder comentar y dar a conocer nuestro país. Eh, Ay, voy por acá. Eh, bueno, para comenzar, me gustaría hablar de la situación política. Como bien sabemos, desde la muerte del presidente Chávez en 2013, Nicolás Maduro estuvo como presidente del país. eh, Hasta este año, su gobierno estuvo marcado por muchas sanciones internacionales bastante severas que llevaron a una hiperinflación descontrolada, la escasez de muchos bienes básicos y a una alta tasa de desempleo, sin contar la cifra que va de 7 a 9 millones de venezolanos que emigraron. Y bueno, el punto de quiebre de la situación política del país ocurrió en julio de 2024, cuando Edmundo González obtuvo una victoria electoral, según la observación nacional e internacional, pero el Consejo Nacional Electoral proclamó a Maduro como presidente nuevamente sin mostrar las actas, lo que fue rechazado por gran parte de la comunidad internacional, desatando de esta manera una ola de represión, presos políticos y protestas. Eh, el 3 de enero de este año, fuerzas estadounidenses capturaron a Maduro, que fue trasladado a Nueva York con su esposa a enfrentar cargos judiciales, dejando una crisis constitucional que derivó en que la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el 5 de enero, eh, fuera designada por el Tribunal Supremo de Justicia como presidenta del país, siendo así la primera mujer en ejercer este cargo en la historia del país. Mientras tanto, Estados Unidos está a cargo de nuestro país hasta lograr una transición segura. Por ahora se descartó tanto a María Corina Machado como a Edmundo González para liderar este proceso. Entonces vivimos como en una fase fuerte de tutelaje internacional. Eh, en los últimos 25 años, nuestro país ha estado marcado por la concentración de poder, el colapso económico y humanitario, una masiva diáspora y ahora en este año, pues, un cambio abrupto e histórico con la caída del presidente. Algunos otros puntos relevantes en la política de este año. En marzo fue destituido el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, que tenía más de una década en el cargo también. Y de esta manera, pues se reestructuró la cúpula militar. Desde enero se han liberado cientos de presos políticos, la cifra alcanza unos 600 y sin embargo se habla de que hay unos cientos más que todavía pues no se han liberado. En mayo hubo elecciones parlamentarias y la nueva Asamblea Nacional, que está allí hasta el año 2031, pues sigue dominada por el oficialismo. Uno de los datos positivos en la política de este año es la reactivación del diálogo político. Precisamente ahorita en agosto, el gobierno y sectores de oposición retomaron negociaciones en Caracas bajo la supervisión de Estados Unidos,
como un paso hacia la reconciliación política. Eh, en cuanto a la economía y el comercio, bueno, el cuadro general es el de una economía bastante dividida, un segmento ligado al petróleo, el comercio dolarizado y ciertos servicios que muestran dinamismo. Sin embargo, la mayoría de la población sigue atrapada en salarios rezagados, eh, servicios públicos frágiles y los precios que suben más rápido que los ingresos. A esto sumándole los recientes terremotos que golpearon pues bastante el país también. La economía, sin embargo, muestra señales de recuperación con más fuerza desde la caída del presidente Nicolás Maduro. Eh, Sin embargo, pues el piso es como tan bajo que el atraso salarial sigue siendo la realidad diaria de muchos venezolanos. La crisis de Venezuela eh, ha empujado a una porción enorme de la población hacia emprender o crear sus propios negocios. Aunque esto pareciera ser positivo, casi la mitad de la población se dedica a trabajar por cuenta propia y esto debido a la hiperinflación sostenida, la escasez de divisas y el país, o bueno, una gran parte del país lo ha visto como una forma de adaptarse o a reinventar los modelos de negocio tradicionales. Sin embargo, el motor aquí es la necesidad y no la innovación. Esto es un matiz importante, ya que en el suelo venezolano emprender implica sobrevivir mucho más de lo que implica innovar. Los motivos para emprender en Venezuela se basan sobre todo en la necesidad, ya sea como una fuente principal de ingreso o como un ingreso extra. En este tiempo hay una tendencia clara hacia la digitalización de servicios, las plataformas digitales, las criptomonedas y la economía pues buscan algunas vías de adaptación. Las redes sociales en este tiempo pues también contribuyen y se han vuelto herramientas fundamentales para que podamos tener nuevas audiencias y generar ventas. De hecho, recientemente esta parte digital como que el CENIAT pues también ha pedido como que la legalicemos. Los emprendimientos ahora tienen que colocar el RIF, que es como el registro de sus negocios en cada imagen o publicación que hagan en las redes sociales. Eh, el sector público es el de menor remuneración salarial. Hoy en día el ingreso mínimo integral del país es de $240 a $270. Sin embargo, la canasta alimentaria familiar se ubica en $785 en mayo de 2026, una brecha enorme. Y esto también explica por qué tanta gente pues busca ingresos alternos. El ingreso típico de un hogar en este tiempo está conformado por un salario formal, algún tipo de emprendimiento y muchas de las familias tienen familiares fuera del país que también envían remesas. Entonces, eso es una ayuda económica para muchos aquí. En cuanto a la cultura y las tradiciones del país, creo que esa es una de las mejores cosas. A pesar de todas las situaciones que vivimos, nuestro país, nuestra identidad es una de las cosas que nadie nos puede quitar o que nadie puede hacer que cese. Realmente nos enorgullece y nos sentimos felices de poder compartir cada una de estas cosas con las personas que nos rodean. La identidad venezolana eh, tiene algunas raíces, bueno, indígenas, españolas y africanas. Eh, Eso influencia un poco nuestra música, baile, gastronomía, especialmente en algunos sectores. Se suele hablar del venezolano como alguien cálido, hospitalario, jocoso, familiar.
y con un fuerte sentido de pertenencia. La capacidad de salir adelante pese a las dificultades y la resiliencia como un rasgo quizá identitario. Eh, Hace un ratito estaba compartiendo con una amiga en cuanto a esto de la resiliencia, ¿no? Que muchas veces quizá nos llena de orgullo decir que somos resilientes, pero yo le mencionaba que incluso en este tiempo, bueno, muchas de las situaciones que vivimos son como las que nos obligan a ser resilientes y de alguna manera como que terminamos acostumbrándonos. Este país es muy rico en tradiciones, sobre todo la Navidad es una de las cosas que más nos identifica como venezolanos. La música, el preparar algunas cosas de la comida es como más un ritual familiar que una receta o parte de la gastronomía en sí. Ya lo vemos como parte de nuestra identidad. Y, por ejemplo, en diciembre todos los venezolanos dicen algo como que la mejor hallaca la hace mi mamá o la mejor hallaca se hace en mi casa. Entonces es como algo que ya forma parte de cada uno de nosotros. Eh, la gastronomía del país es un reflejo vivo de la historia, una fusión en la que se encuentran, pues, como mencionaba ahorita, técnicas agrícolas indígenas, la influencia española y la herencia africana. En muchos lugares es común que se hagan algunas mezclas entre lo dulce, salado, y una de las cosas como más típicas de acá son la arepa, la cachapa, el pabellón criollo. Tenemos muchos lugares turísticos que, bueno, mientras investigaba me di cuenta que han sido declarados como patrimonio de la humanidad por UNESCO. Eh, bueno, por acá tenemos el teleférico más alto y largo del mundo que está en el Pico Bolívar en Mérida. Eh, También la ciudad de Coro, me di cuenta que es una de las ciudades coloniales que mejor se conserva. Eh, Algunas de las maravillas naturales de nuestro país son estas, el Salto Ángel, que tiene casi 1000 metros de caída libre, el Monte Roraima, que es uno de los tepuyes más famosos, y está en el límite con Brasil y Guyana. Y Los Roques, que son un archipiélago de cayos e islotes, considerado uno de los parques marinos más hermosos del Caribe. En cuanto a la religión, la Constitución de 1999 garantiza la libertad de cultos. Un 63% es católico, mientras un 16% practica el cristianismo en diversas denominaciones o bajo diversas iglesias, y otro pequeño porcentaje tiene creencias diversas. La iglesia en Venezuela hoy precisamente está conmemorando 26 años desde que se pudo dedicar el templo de acá de Venezuela. Actualmente fue anunciado otro templo en Maracaibo, sin embargo, bueno, no ha avanzado mucho por la misma situación política del país. Em, Tenemos 33 estacas, 235 congregaciones, hay 4 misiones acá. Todos los líderes de Venezuela son venezolanos, vaya la redundancia, no hay muchos líderes que vengan a apoyarnos de otros países. Desde hace unos meses sí hemos visto la presencia de algunos 70 de áreas que vienen a Venezuela. Antes no estaba como muy permitido por la misma situación política. Y en este tiempo, pues la mayoría de los misioneros también son de nuestro país. También hay algunos que han venido de Colombia, Perú. Desde hace unos años como que tampoco estaba permitido. Actualmente la Iglesia está en proceso de activar nuevamente el Fondo Perpetuo para la Educación, permitiendo que de esta manera la educación pueda llegar a más personas de nuestra Iglesia. Se fomenta mucho BYU Pathway y los cursos de inglés a través de eh,
otros institutos educativos como Funval, que también funciona acá en el país, y Mentors Internacional, que también promueve algunos cursos para que las personas puedan ser más autosuficientes. Eh, Nuestro país, una de las cosas que también nos ayuda mucho en este tiempo es el turismo. Hace unos años, bueno, por medio de toda la crisis que vivíamos, como que de cierta manera no venían muchas personas por miedo o por las pocas quizá oportunidades que habían de realmente tener una buena experiencia aquí en Venezuela. Aquí en la isla de Margarita, donde yo vivo también, es uno de los principales sectores turísticos del país. Y en este tiempo, pues varias aerolíneas ya han activado nuevamente o han ampliado rutas hacia Caracas, Valencia, Maracaibo y otras ciudades, lo que permite que se pueda nuevamente activar el sector del turismo. Eh, bueno, recientemente tuvimos un doblete sísmico que fue muy triste, una situación que nunca habíamos atravesado como país. Eh, Sin embargo, bueno, recientemente conversaba con el Elder Hernández, uno de los 70 de nuestra área, y conversábamos que a pesar de lo triste de esta situación, esto reveló una de las mejores cosas que tiene Venezuela, y es el corazón del venezolano. Es increíble desde el momento en que ocurrió, muchas personas se olvidaron de sí mismas para ir a ayudar, para acudir a los centros de acopio, recoger ropa, comida, medicamentos. Incluso, bueno, la iglesia también tuvo respuesta ante esta situación y pudo movilizar una ayuda humanitaria, cerca de 5.000 kits de asistencia que tenían que ver con alimentos, agua, higiene. Incluso hay algunas imágenes por allí en las que se pudo ver a los misioneros de la Misión Caracas llevando colchonetas a algunos centros de acopio. Y algunas capillas de la iglesia pues también funcionaron para que las personas pudieran estar allí, tanto miembros como no miembros de la iglesia. Coloco esta imagen aquí porque es increíble, ¿no? Esta que coloqué al principio tiene que ver con la crisis que vivimos en Venezuela hace unos años, que no había medicamentos, no habían insumos, no había comida, los anaqueles siempre estaban vacíos, había que hacer muchas colas. Sin embargo, esta que coloco acá al final es cómo quedaban las farmacias y los anaqueles durante el terremoto. Las personas acudían a comprar todo lo que había para poder donar. Y fue un contraste muy hermoso ver cómo en este tiempo, a pesar de la situación que nosotros pues podamos estar viviendo, atravesando, de las muchas cosas que quizás siguen igual, el corazón del venezolano como está volcado siempre a servir, a ayudar, a tender una mano de ayuda al necesitado y a olvidarse de sí mismo y poder contribuir al bienestar de los demás. Realmente eh, creo que esa es una de las mejores cosas que tenemos aquí en el país. Pese a la crisis, pese a todas las cosas que vivimos en el día a día, siempre poder mirar al lado y ayudar a otras personas, contribuir al bienestar de otras personas y, bueno, aprendernos de cada una de las cosas que nos ocurren. Y muchas gracias. Esto es lo que quería compartir en cuanto a mi país con ustedes. Muchas gracias, Bárbara, por tu presentación. Y gracias a todos los que pudieron exponer hoy. Ah, agradezco a todos los que están presentes también. Pido una vez más disculpas por el inconveniente que tuvimos al inicio con el otro link. Y antes de terminar, me gustaría volver a compartir algo que compartí en el inicio. Aprovecho porque no todos estaban muy al principio y también porque queda grabado en esta nueva grabación, que es esta cita, una parte de la oración dedicatoria del Templo de Belo Horizonte, Brasil, hecha por el presidente Dellin H. Oaks el domingo pasado.
Él vino a dedicar el templo y en la oración dedicatoria dijo, por favor, bendice a los ciudadanos de Brasil y de las naciones vecinas con libertad y prosperidad en sus actividades espirituales y materiales. Como yo dije también al principio, nosotros, como Fundación Rebelde del Sur, creemos en los profetas y creemos en el Evangelio restaurado. Para nosotros, escuchar palabras así del presidente de la iglesia actual es bastante alentador y nos da bastante confianza y esperanza en el futuro de nuestra región. Agradezco a todos y un aviso para terminar, la semana que viene vamos a tener la tercera y última sesión de este foro sudamericano. El link de esa sesión vamos a compartir en el mismo día, la misma forma que hicimos esta noche, para evitar cualquier sorpresa desagradable. Así que muchas gracias a todos y hasta la semana que viene.